En este webinar desarrollaremos una comparativa más, como los últimos que hemos estado desarrollando, en algunas funcionalidades puntuales de Oracle NetSuite y de SAP Business One. ¿Ok? Y concretamente, pues vamos a ver lo que se menciona ahí en la presentación, capacidades, intercompañía y consolidación. Antes de comenzar, como en todos los webinars, creo conveniente también comentar puntos interesantes del tratamiento, ¿no? Voy a leerlo como tal y voy a comentar. Me parece, nos tomará unos minutos, pero me parece importante poder hacer hincapié en lo que mencionamos aquí. Este es un webinar comparativo y no concluye que alguna de las soluciones mostradas sea buena o mala per se. La idea de este webinar, vuelvo a comentar, es que exista un camino de comparación. Sus entornos, sus necesidades, sus empresas, cada una puede ser muy sui generis y puede tener consideraciones mucho más exquisitas de lo que podamos tratar o de lo que podamos conocer con una breve introducción. Es un camino, si ustedes quieren tratar el camino con más profundidad, para eso estamos, todo el equipo de la Play para poder ayudarnos. Existen muchos criterios, muchos más criterios de comparación que los tratados en este web. El objetivo no es realizar una comparación absoluta. Entiéndase que esta no es una sección técnica, no es una sesión de consultoría, no es una sesión de relevamiento de información. Es una sesión comparativa con los elementos que podemos tratar en una sesión de una hora con los principales que podamos tratar y desarrollar. Estamos convencidos de que los beneficios que tiene la correcta introducción de una solución ERP para su empresa. Lo que quiero comentar aquí, lo voy a expandir, el éxito de una solución ERP, cualquiera que sea, realmente, cualquiera que sea la solución ERP, que sea una solución de este tipo, realmente implementada, desarrollada por un fabricante, es un éxito para todos los fabricantes de las soluciones ERP. Si bien nosotros representamos ahora con NetSuite, LatAm es un partner conocido y creemos que es la mejor solución en el mercado, eh, los beneficios en general de adoptar una solución de RP son bastante conocidos. Entiéndase, por favor, que la idea principal y de fondo de un comparativo es marcar las funcionalidades y las bondades que tiene una solución como lo que es un ERP. Si nosotros implementamos ahora con NetSuite, es porque estamos convencidos que es la mejor solución, podemos elevarlos en esa comparativa, pero insisto, la idea es que estamos convencidos de que todas las soluciones de este tipo aportan un beneficio, unas más, unas menos, todo cuando hay una competencia de mercado justa y sana, pero lo que tratamos de ver aquí es poder ver las soluciones, las adopciones que pueden tratarse y los beneficios que ustedes pueden lograr. ¿Sí? En webinars anteriores, ustedes pueden, si no han podido participar, los pueden de todas maneras consultar, tratar, ya sea por los diferentes canales que tratan de tener. Hemos hecho comparativas más generales a través de diferentes puntos de desarrollo entre Netship y los APIs Network. Vamos a empezar, queremos que esta sea la primera, de poder tener comparativas enfocadas en aspectos puntuales. Insisto, como tratábamos en un principio, no es una sesión técnica, no es una sesión de consultoría. Vamos a desarrollar algunos aspectos puntuales en las siguientes comparativas y en base a esos aspectos puntuales puedo tener una discusión, una comparación perfecta. Concretamente vamos a tratar acerca de funcionalidades de consolidación para entornos de limpieza y cómo esas funcionalidades de consolidación como empresa pueden acompañar el crecimiento de determinados negocios. Eso es lo que puntualmente vamos a tratar en este web. Sin embargo, es interesante poder enmarcar también puntos clave de desarrollo en general. No vamos a entrar a temas, digamos, de comparaciones de infraestructura, comparaciones funcionales generales, comparaciones eh, de interfaz de usuario, de despliegue del ecosistema, sino vamos a tratar el punto de consolidación, el punto de intercompañía, aunque bajo tres aspectos claves. El primer punto es el punto de la tecnología, como para temas de consolidación, temas de compañía, las diferentes tecnologías que se enmarcan dentro de NetSuite y SAP Business One pueden o no pueden tener una incidencia. Eh, Hago aquí un contexto de que estamos hablando acerca de tecnología, básicamente de la infraestructura que tienen esas soluciones por detrás, ¿no?
Entiéndase que, por ejemplo, una solución como Network es una solución enteramente SaaS, Software as a Service, mientras que SaaS Business One puede ser una solución on-premise o una solución híbrida, en todo caso. ¿Tiene ese aspecto una incidencia en las funcionalidades de consolidación? ¿Nos impacta en las funcionalidades de multicompañía? ¿Es mejor una u otra tecnología? ¿Nos impacta en mejor o peor forma una u otra? ¿No? Trataremos un poco de tratar y ver ese contexto y esas situaciones. La gestión de datos y la seguridad, ¿no? En NetSuite toda la gestión y la seguridad es realizada por un único proveedor, mientras que en SAP Business One la gestión depende de varios actores. ¿Ok? Insisto, esta no es una comparativa de decir que uno es mejor que el otro, pero un poco la idea es poder tratar y ver, ¿nos afecta esa diferencia en los aspectos de consolidación? ¿Nos afecta esa diferencia en los aspectos multicompañía? ¿Cómo inciden las decisiones que podemos tocar y lo que queramos lograr? ¿No? Y el último punto clave por el cual vamos a hacer esta comparativa es la escalabilidad, ¿no? Yo empiezo aquí tratando, definiendo en forma breve realmente, porque vamos a una toma buena para ver qué cosa es una aplicación escalable, ¿no? Pero básicamente marcando qué es la capacidad de ampliación del ERP para su de crecimiento. Que un sistema, una aplicación, un ERP es escalable cuando nos permite ampliar. Ampliar en varios sentidos, ampliar funcionalmente, ampliarlo tecnológicamente, ampliarlo en la interacción que pueda tener con otro sistema, pero no solo desde ese aspecto, sino también existe una ampliación para los diversos negocios o formas funcionales que queremos lograr en la organización. Tenemos una nueva línea de negocio, abrimos una operación en un nuevo país, tenemos una nueva razón social, cerramos una operación en un país o una razón social. ¿Cómo escalamos esas formas dentro del entorno de una solución legal? Eso también es un aspecto que debería tener mucha incidencia. Probablemente existan más de estos tres puntos claves, yo creo que sí, pero el marco de este webinar pues, va a rezar, va a girar entre esos tres aspectos para poder hacer la comparativa entre las posibilidades de consolidación en nuestra empresa. Empecemos con el aspecto de la tecnología, ¿ok? Y comentábamos un poco cuando hacíamos el marco de ¿no? Y las diferentes tecnologías que tenemos hoy en día, pues, digamos, sí tienen una incidencia directa en las funcionalidades de consolidación. Es muy, digamos, muy propio decir que de repente la tecnología hoy que está dominando el mercado de las soluciones, las aplicaciones tipo ERP, les puedo tener estas tecnologías o estas aplicaciones en el mundo, por diferentes razones. Sin embargo, funcionalidades de empresa, funcionalidades de consolidación, eh, no solamente ocurren desde que ya podemos tener aplicaciones en nube, ocurren desde hace muchos años atrás, ¿no? En los 80 en los 70 pues también teníamos entornos multicompañía, teníamos entornos multipaís, que requerían de repente alguna automatización de esquemas de consolidación. Lo cierto es que esas funcionalidades de consolidación, funcionalidades multiempresa, ya no son restrictivas a solamente grandes empresas, ni tampoco son restrictivas a espacios de tiempo y de trabajo mayores. Hoy en día, con temas de globalización, de la apertura de mercados, ¿no? No solamente tenemos interacción con los mercados locales, sino con diferentes mercados, y es muy probable que, pues, aunque no tengamos, digamos, grandes dependencias en otros entornos, en otras locaciones, probablemente tengamos oficinas comerciales u otras interacciones que nos lleven a tratar diferentes panoramas. La idea de poder tener una tecnología que nos permita tener una solución en nube, realmente SaaS, nos hace llevar a tener funcionalidades de consolidación desde una sola fuente, un solo origen. ¿Ok? Si uno compara, por ejemplo, y lo aterrizo directamente a una solución como NetSuite, pues yo puedo tener eh, una, una entidad legal en un país, digamos, en América o legal en otro país. En un mismo país puedo tener diferentes entidades legales. Y todo ese entorno va a estar en una sola infraestructura.
son empresas diferentes, son conjuntos de datos diferentes, pero que comparten una única estructura, un único origen de estructura para poder tener las formas de consolidación. ¿En qué redunda en eso? En origen, en rapidez, en seguridad, en diferentes formas de poder, digamos, tener los procesos de consolidación más rápidamente, ¿no? Con menos riesgo, bajo una estructura conjunta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un entorno como el que podemos tener en SAP en One? ¿Okay? Tiene una arquitectura que puede tener diferentes formas aún. Puedo tener aún un SAP en One por on-premise, puedo tener otra entidad legal o otra empresa en un entorno híbrido, u otra en nube, por ejemplo, bajo los diferentes esquemas que puedo usar, o sea, para poder si bien todos estos entornos pueden tener bases de datos con los mismos esquemas, o mismas formas, o la estructura, ¿no? Pueden haber diferencias de versión también, que vamos a tratar en algún momento, pues son orígenes que pueden traer diferentes formas para llegar a un proceso de consolidación. Eso hace que ese proceso de consolidación tenga más pasos. Pueden ser transparentes para el usuario final, que puede ser que el usuario final no los vea como reales, son cosas que ocurren en otras capas de trabajo, pero son pasos que ocurren finalmente, y son pasos que ocurren que tienen cierta incidencia en aspectos como la velocidad, en aspectos como la seguridad, con la misma forma de tener una contingencia o un trato. Entiéndanse que bajo esos esquemas, que vuelvo un momento aquí, ¿ok? Bajo este esquema, bajo el esquema de tener un solo origen y una sola forma, tenemos que esos entornos están siempre en la misma versión, porque hay un único actualizador. En este caso, el proveedor general de todo este esquema, pues tiene todos estos entornos, estas entidades que podemos tener en diferentes países o en un mismo país, diferentes razones que necesitamos consolidar o tener funcionalidades multiempresa, están administradas por un único proveedor y ese proveedor se encarga de tener para todas una actualización. En este caso, eso es un poco más difícil, ¿no? Podemos tener entornos en los cuales el proveedor tiene mayor o menor control, en el cual puede haber una diferenciación de versiones que pueden impactar en el esquema de la consolidación. Impactar en el sentido no de que no se logre, impactar en el sentido de que se logre con más pasos, con más riesgo, con un mayor tiempo de poder lograrlo y tratarlo, ¿no? Entonces, esos son aspectos que pueden también incidir y que es importante tener en vista. La conclusión que tenemos aquí es importante tener en vista para efectos de consolidación, para efectos de multicompañía, si esta tecnología impacta. Sí, impacta y debemos nosotros poder cuantificar y ver qué tanto nos impacta, ¿no? Así que necesitamos tener información de consolidación al momento, en línea, de las diferentes operaciones que tenemos distribuidas, eh, pues hay un impacto directo. Si necesitamos tener información de consolidación, no tan en línea, pero digamos que tenemos diferentes entornos y formas y orígenes de información, y pasamos por diferentes proveedores y pasos, pues también hay ahí un impacto que debemos evaluar y considerar. El segundo punto es la gestión de datos y la ciberseguridad. Finalmente, consolidar es llevar información de cierto tipo bajo un conjunto de reglas a un entorno en el cual la información de diferentes empresas, de diferentes compañías, se forma bajo ese conjunto de reglas en una única vista que me hace una comparativa, ¿no? Es una definición muy grande, podemos entrar a ver temas mayores, pero en principio quiero tratarla por ahí. Cuando uno entonces tiene esas formas, pues esa información viene de diferentes caminos y tiene que pasar por diferentes canales. Nos vamos a enfrentar a poder traer la información de diferentes países, de diferentes empresas y de poder llevarlas en un nuevo entorno. Por lo tanto, cada eso pasa por diferentes canales y formas. Empiezo con la parte derecha, viendo, por ejemplo, una comparativa de lo que podría hacer con NetSuite. En el caso de ver con NetSuite, pues todo el esquema de la gestión de datos y de seguridad para formar un esquema de compañía
la maneja el mismo proveedor de ERP. El mismo proveedor de ERP es el proveedor de la nube, que es el proveedor de infraestructura, que es el proveedor del ERP, de la aplicación, y que es el que ha creado también el esquema de seguridad y de gestión de datos para poder llevar ese esquema de consolidación. ¿Ok? Si hago una comparativa, por ejemplo, con Sapiens de Juan, pues es muy probable que nosotros tengamos eh, al proveedor de ERP, que también puede ser mi proveedor de nube o no. Puedo ir por un proveedor tercero, que puede ser mi proveedor de base de datos o no. También puedo tenerlo por un tercero. Y entre esos caminos, pues tengo los pasos de información y la gestión de ciberseguridad que pueda traerse y la conversión y tratamiento de data. Y entiéndase no solamente de la data que voy a consolidar, sino aquella metadata que va a viajar por los diferentes pasos para poder llegar a la consolidación, ¿no? Eso significa que no podamos consolidar otra vez, al igual que el paso anterior, no significa que no podamos llegar a un logro de consolidación. Lo que significa es que hay más pasos, más actores, y que esos actores en determinados entornos o de determinadas formas pueden tener una mayor cantidad de riesgo acerca de la información. Entiéndase que la información que consolidamos es una información sensible para nuestra compañía, ¿no? Como toda la que mantenemos normalmente la solución hacia ERP. Es información de carácter financiero, de carácter operativo, no de diferentes formas, y pues una aplicación sensible y estar pasando por diferentes formas que puede estar encriptada, protegida, ¿no? En fin, con todos los esquemas de seguridad que podemos tener hoy en día, pero que no dejan de ser finalmente, en una comparativa, un riesgo con respecto a poder tener un manejo de una única forma, un entorno, un único proveedor. Insisto, no quiere decir que no funcione. Lo que quiere decir es que tenemos más actores y más riesgos para poder tener ese esquema de control que podemos manejar para poder tener un entorno de tener una información consolidada. El tercer punto es la escalabilidad, la capacidad de ampliación, como comentamos, de RP para intentar ese esquema. ¿Cómo nos impacta los esquemas de consolidación eh, en los aspectos de escalabilidad que queramos lograr en nuestras compañías? Y de los varios que pueden haber, hemos escogido eh, cuatro características que pueden ser comparables y tratables, ¿no? Empecemos con la financiera. Cuando hablamos de consolidación, no hablamos únicamente de consolidación financiera, ¿no? Hablamos en general de que podemos consolidar, no solamente el tema financiero, sino operativo, ¿no? Sino también de las otras cosas que podemos hacer, si tenemos que hacer consolidación de inventario, consolidación de productos, en fin, ¿no? Pero empezamos con la característica de consolidación financiera de finanzas management, ¿no? En el caso de una solución como Nexus, la consolidación es bastante sólida porque está dentro del ADN del ERP. Así se trataron o así se definió desde su concepción, desde su creación, con una idea de poder tener una solución, un ERP que pueda tener funcionalidades de consolidación porque está orientado también a tener una operación distribuida y es adecuada para entornos que pueden ser complejos de múltiples entidades. ¿Qué es un entorno complejo? ¿Ok? Un entorno complejo de múltiples entidades es cuando tenemos una empresa que tiene eh, líneas de negocio que ameritan tener diferentes entidades legales en diferentes entornos y formas. Voy a poner un ejemplo extendido probablemente. Si tenemos una empresa que se enfrenta a operaciones en más de un país, o que tiene operaciones en un país y que, por ejemplo, en ese país tiene diferentes líneas de negocio. ¿Qué enfrenta? Enfrenta a tener diferentes localizaciones, enfrenta a tener diferentes consideraciones tributarias y aún así, por estar en un solo país, en un entorno donde empieza probablemente con diferentes tipos de negocios, probablemente también tenga consideraciones tributarias y legales diferenciadas. Ese es un entorno complejo. Necesitamos tener reglas y que la solución ERP pues, permita fácilmente, ¿no? Tener y formar esas reglas para poder tener una consolidación. En el caso de Bitcoin, está más pensado en una funcionalidad centralizada.
Es cierto que podemos tener una operación en diferentes países, es cierto que podemos tener una operación de empresa, pero está pensado más como una funcionalidad centralizada, una empresa que tiene un ERP que controla en forma central las operaciones y que hemos extendido su funcionalidad a través de otras herramientas para poder llegar a procesos de consolidación, a procesos de control. Entonces, esa es una forma diferente, una funcionalidad, una característica importante de escalabilidad. Insisto, cuando empezábamos el webinar, hoy en día eh, podemos pensar que nuestra operación inicial está en nuestro país, ¿no? Pero entiéndase que ya con el crecimiento de mercados y también con el crecimiento de sus propias empresas, el fin de las empresas es que buscamos y que tengan mayor beneficio y crecimiento, ¿ok? Es muy posible que tengamos agrupaciones o formas o caminos para más de una razón social, para más de un mercado, para más de un país o de educación. O que tengamos socios también de que puedan estar en otros esquemas, ¿no? Bajo ese esquema, entonces, esa escalabilidad puede darse más con una solución como la con el ¿no? Por las características que estábamos comentando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las características que pueden ser de supply? ¿No? El seguimiento en tiempo real a través de redes de suministro, en el caso de Nelson, o en el caso, digamos, de SAP Business One, más por la funcionalidad anterior también que es más centralizada, más personalizable en las industrias especializadas y cierta forma, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la consolidación no solamente se enmarca en consolidaciones de carácter financiera, sino también en consolidaciones de carácter operativo. ¿Qué quiero comentar con esto? Y lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos un poco más a detalle. Es que una cosa es que formemos un proceso de consolidación y otra cosa es que la consolidación esté presente en todas las funcionalidades o operaciones que tratemos en el ERP. Son aspectos diferentes. En el caso de NetSuite, pues si yo tengo opciones como la opción OneWorld, por ejemplo, u otras que podemos comentar, pues cada vez que yo transaccionalmente vaya definiendo o operando en el ERP, eso va a llegar, decirlo de alguna manera, a un colchón que va a ir llevándolo a los sistemas de consolidación. En el caso de Business One, dado que es una operación más centralizada, debo formar después pasos y, digamos, interacciones para poder formar los esquemas de consolidación para cada aspecto que quiera tratar, ¿no? Vayamos a la siguiente característica, a la duration. También es interesante poder verlo ahí. Y comentaba en el paso anterior acerca, por ejemplo, del mantenimiento de las versiones. Pues a pesar de que tengamos una misma aplicación, las nuevas versiones siempre traen cambios en la aplicación o en los esquemas de data que puedan darse, ¿no? Entonces, eso también puede impactar en muchos sentidos, en el sentido, por ejemplo, de tener siempre todos los países en una misma versión, una misma actualización, o tener, por ejemplo, diferentes formas de actualización o versiones. En el caso de, bueno, que pueden darse o no pueden darse, y si no se dan, pues requieren un trabajo también extra que podamos tratar para poder mantener esos esquemas, ¿no? Entonces, ese fue un punto que sí nos impacta en lo que es la escalabilidad, cómo manejamos el plan de integración de data, cómo creamos ese plan de integración de data, y cómo lo mantenemos con impacto por lo que puede darse para los temas de consolidación, ¿no? Entiéndase también que hay ahí un punto que vamos a tratar un poco más adelante, que tiene que también, que afecta propiamente con lo que es el esquema de las actualizaciones o las regulaciones que podamos tener. Y la última característica de proliferidad es la información en tiempo real, ¿no? Es muy probable que la toma de decisiones amerite tener información en tiempo real, no solamente de la función operativa, ¿no? Eso hoy en día, pues ya casi todas las aplicaciones de ERP lo tratan, que yo pueda ver en cualquier momento una operación que pueda ser una compra, una venta, una fabricación, que pues eso derive en información contable, financiera, casi en tiempo real. Sin embargo, no en todas las aplicaciones es así para las funcionalidades de consolidación, ¿no? Probablemente
en algunas soluciones requiramos tener procesos adicionales, formación, validación, para poder tener información consolidada de diferentes tipos. Es cierto que hay información consolidada de carácter financiero, contable, pues que se requieren a fines de periodo. Pero la información más allá de los esquemas contables o financieros que podemos manejar en tiempo real también es valiosa y poder tener esa información en tiempo real, en forma consolidada y sin tener que entrar a diferentes instancias, a diferentes, digamos, empresas, sino que podamos tener desde el mismo ERP una vista consolidada de lo que está pasando y desde ahí poder entrar a los aspectos de análisis, pues también es un tema muy importante los esquemas de escalabilidad. Entiéndase que ustedes tengan una operación en entornos multiempresa y que pues necesiten ver información, por ejemplo, consolidada de los inventarios de todas las empresas, del flujo de caja en todas las empresas, de las posiciones de bancos en general, y pues tener que hacer procesos adicionales para tener esa información, de tener la data, y poderla mostrar y no verla necesariamente cuando ocurre un evento y necesitamos esa información, pues eso impacta también en esta información, en la credibilidad que vamos a tener. Realmente, luego de estos tres puntos, estos aspectos, quiero entrar a ver qué cosa, cómo se entiende la consolidación financiera en cada sistema, ¿no? En cada ERP que estamos controlando y tratando, ¿no? ¿Cómo se entiende desde Oracle NetSuite, ¿no? Las capacidades de consolidación financiera brindan supervisión centralizada de los procesos contables, datos e informes de múltiples entidades de negocio, subsidiarias, acciones en una única plataforma. Eso permite una decidir en tiempo real y una gestión más consistente de toda la organización, independientemente de la ubicación, diferentes medidas, regulaciones, planes de cuenta, etc. ¿Qué quiere decir en grosso modo explicativa? Y lo que se muestra ahí es digamos, un navegador de subsidiarios que tiene una reconexión como parte de los mundos de inteligencia de negocios. Finalmente, lo que trata de decir es que yo puedo tener entornos distribuidos. Ahí vemos un entorno de un headquarters, por ejemplo, con cinco o cuatro empresas, una zona de eliminación. Pero podemos tener más entornos abajo de las empresas, ¿no? Podemos tener por países, un país puede tener más de una razón social, como comenta ahí, podemos tener diferentes monedas para operación y cómo se ha configurado cada compañía y una moneda diferente o monedas diferentes para poder analizar los esquemas de consolidación. Voy a poner un caso, una casuística, por ejemplo, que no es imaginación, sino que le he podido ver en esquemas, digamos, de implementación o de proyectos. ¿No? Podemos tener una empresa que puede tener operaciones eh, en diferentes países de Latinoamérica, que tenemos diferentes monedas, tenemos soles peruanos, pesos colombianos, pesos chilenos, ¿ok? Diferentes monedas de operación, y que esta empresa tiene dos grandes socios. Tiene un socio de origen norteamericano, que ve la información en dólares norteamericanos, y tiene un socio de origen europeo, que ve la información en euros. Siempre que le interesa ver ese esquema de consolidación, ese esquema. ¿Qué tenemos en ese entorno? Tenemos operaciones de diferentes países, cada uno una moneda diferente, cada uno con planes de cuentas diferentes, con temas regulatorios diferentes, que necesitan consolidar para dos, digamos, auditores de organización, en dos monedas diferentes y bajo dos vistas diferentes. Necesito ver un tema de consolidación en dólares americanos, necesito ver ese un esquema de consolidación de toda la operación en euros y necesito verlo con vistas diferentes, porque así lo analizan los diferentes socios que pueden tener, los propietarios que pueden tener. ¿Es posible verlo desde aquí? ¿Es posible verlo desde aquí, desde ahora con NetSuite, bajo un esquema desde el mismo ERP y de configuración desde el mismo ERP? En línea, ¿no? Bajo las reglas de negocio que podamos formar, etcétera. ¿Puede ser un esquema complejo el que estoy aclarando? Sí, por supuesto que puede ser un esquema complejo. Puede haber otros esquemas diferenciadores en el camino, menos sofisticados y con otros detalles,
Sí, podría haber. Podemos tener un país que tiene diferentes razones sociales, que esas razones sociales tienen diferentes propietarios o accionistas, que podamos ver consolidaciones intermedias. Veíamos hace un par de semanas una empresa, por ejemplo, que consolida dos países en un intermedio y que ese intermedio lo consolida con otra región para poder llevar una gran consolidación, por ejemplo, de una manera diferente, ¿no? Bajo diferentes reglas de consolidación de datos. Pueden formarse directamente en una conexión en forma directa desde el ERP, ¿no? Y que eso pueda tener implicaciones, repito, como monedas, como localizaciones, como esquemas de divulgación. ¿Qué cosa tenemos ahí? Un mayor control, todo se está realizando desde las herramientas del ERP, directamente con la operación del ERP. Un menor riesgo porque toda la información está originada desde todas las compañías propias del ERP y una mayor eficiencia desde el despliegue, desde la forma, desde que tenemos un solo entorno para traer la información y llevarla. ¿Cuáles son los tres pilares para lograr esa consolidación en una connection? La consolidación propiamente, ¿no? Poder, el punto que estaba comentando, ahí vemos, por ejemplo, un estado de secretaria de esos gastos que se puede filtrar, tratar por los diferentes esquemas de consolidación que podemos tratar y ver, ¿no? Es básicamente permiten hacer una conciliación y presentación fácil de informes financieros, y no solamente de informes financieros, sino informes de otro tipo u otras características. Puedo ver consolidado las ventas de las diferentes entidades sociales, puedo ver consolidadas las ventas, puedo ver consolidadas las compras, puedo ver consolidadas las compras, ¿no? Puedo ver consolidadas el flujo de caja, pues puedo ver diferentes operaciones consolidadas en línea. Casi, como comentaba en inicio, casi está en el ADN de la formación del ERP, todas las transacciones van a llegar. Si yo creo una nueva vista, si yo creo un nuevo esquema de información desde el ERP, la pregunta es, ¿está por defecto consolidada? Sí, por defecto puedo poder ver en forma simultánea, ¿no? Aquellos puntos de consolidación de información que le estoy dando por las diferentes reglas de consolidación que he formado. El siguiente pilar es poder manejar múltiples normas tributarias y contables, como ya adelantábamos. Diferentes países pueden tener diferentes tributaciones, pueden tener diferentes normas, y necesitamos poder tener esas reglas para que estén claras en los sistemas de consolidación. Es complejo, puede ser complejo, pero la idea es que la herramienta me ayude lo máximo posible a poder tener ese esquema, ¿no? De múltiples normas y reglas. La consolidación se ve afectada, se puede ver afectada por los diferentes libros que deben cumplir, pero podemos tener esquemas de consolidación más allá de los esquemas tributarios y contables de cada país. Una funcionalidad que no es ámbito de este webinar, pero que podemos mencionar es la funcionalidad multibooking de Reconex. En este caso, podemos tener más de un esquema de tributario financiero propiamente, ¿no? Al margen de lo que tenemos que rendir a cada país, con los libros contables y legales para cada país, y con los libros o información que nos están ayudando para poder tener los esquemas de consolidación, de control, digamos, financiero interno y de consolidación de grupo. Eso es un esquema muy poderoso, ¿no? Nos permite tener pues, con diferentes normas y formas, con sistemas de consolidación. Vuelvo al ejemplo que ponía en el caso anterior, el ejemplo de poner un gran accionista en un mercado como Estados Unidos, otro en Europa, tener operaciones en Latinoamérica, necesitar consolidaciones separadas, ¿no? En diferentes monedas y reglas. Es posible tratarlo de aquí, es posible despegarlo rápidamente desde la solución con los cambios que puede haber, etcétera. El tercer pilar es la contabilidad intercompañía, ¿no? No solamente poder tener un sistema de consolidación, recuerdo cuando tenemos transacciones entre compañías, pues tenemos que tener también un control en la eliminación de transacciones para no tener una duplicidad. Eso se debe automatizar, ¿no? Para poder reducir los errores y el tiempo de tener la información. Es posible también tratarlo en Fedora con eso. Recuerdo que acá una cosa es tener un multicompañía y otra cosa es tener un intercompañía, ¿no? Un multicompañía que yo pueda tener un RP que tenga varias compañías y que deba crear reglas externas para que trabajen entre sí. Un intercompañía es que el mismo RP yo formo las reglas de negocio entre esas compañías.
Si yo compro alguna que me vende a la otra del mismo grupo, si quiero ver, por ejemplo, la información de un costo asociado, referencias, entre ellas, pues las puedo formar directamente desde el ERP. Y eso con el trasfondo no solamente de consolidación, sino con el trasfondo contable de las reglas que pueda tener cada compañía. Si las compañías están en diferentes países, pues entonces es muy probable que esas operaciones tengan juegos contables diferentes, ¿no? Esa contabilidad intercompañía también es un trasfondo de la consolidación y del manejo propiamente de una funcionalidad. ¿Qué es la consolidación financiera en SAP Business? Y aquí me remito a algunos puntos propiamente de la documentación de SAP. Y acá alguna advertencia, la idea de tratar esta parte no es limitar si hay en la asistencia personas que pues, han tenido práctica con esto y tienen, digamos, otra perspectiva y otras formas. Sería interesante que después también se compartan en estos blogs y formas porque, como comenté al inicio del webinar, la idea es enriquecer el conocimiento que podemos lograr y tal. La idea de la consolidación financiera de Business One es replicar los diferentes diarios en una nueva base de datos de consolidación. Es decir, que no es una información en línea, sino que se logra mediante una herramienta adicional. Ahí hay parte de lo que puede ser la herramienta, la Integration Solution de SAP Business One, pero básicamente lo que lleva esta herramienta es replicar los diferentes diarios que se han formado en las diferentes sociedades. ¿A dónde? A una nueva instancia, a una nueva base de datos para poder manejar y tener esos sistemas de consolidación. Acá podemos ver, podemos llevar de repente para esquemas de consolidación los campos adicionales que tratamos, las formas que llevamos, ¿no? Lo que tenemos en cada qué. Nótese aquí, por ejemplo, que podemos tener algunas restricciones limitantes, como los esquemas, por ejemplo, al no tener un esquema de libros, por ejemplo, de multibooking, los esquemas de moneda o los esquemas de localización que podemos tener en cada país para poder llegar a un esquema de consolidación. Insisto, lo vuelvo a repetir, no es que no sea imposible, eh, es posible usando una herramienta externa, usando un control adicional de lo que podemos tener y con resultados que pueden ser más limitados, ¿no? En el sentido de no tener información necesariamente en línea, no tener una información necesariamente más homogenizada en forma natural o tener una mayor dificultad para formarla, ¿no? La consolidación financiera es el mismo como restricción, pues este es un esquema propiamente, ¿no? Es un plan de transferencia de información desde una compañía, digamos, que da la información, que vende la información, hasta una compañía que recibe y que pasa por un motor de integración. Ese motor de integración es el que puede tener, digamos, algunas reglas. ¿Qué limitaciones puede haber aquí? ¿No? De lo que he podido tratar y ver, pues hay limitaciones, por ejemplo, del tema de monedas o de localización, ¿no? Acá un poco que mencionan aquí las diferentes localizaciones o las diferentes participaciones de monedas, ¿no? En el párrafo más abajo, pues habla de la moneda del sistema, como de la operativa, que tienen que tener ciertas coincidencias, por lo menos el sistema tiene que tener coincidencia entre las diferentes compañías a consolidar para poder lograr, digamos, estos sistemas de consolidación. Si vuelvo al ejemplo complejo que estaba tratando desde el inicio, puedo tener una compañía que tiene operaciones en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Que tiene consolidaciones intermedias y que esas consolidaciones intermedias tienen que llevarse a un socio que consolida o que ve todo el panorama bajo ciertas reglas, como Estados Unidos, con moneda norteamericana, en Europa, con euros, pues bajo estos esquemas son temas de consolidación mucho más complejos. La respuesta a la gran cuestión podría decir, pues es un escenario muy tirado a los pelos, ¿no? Que es un escenario que puede ser muy difícil de llegar a intentar. La respuesta es que sí, ¿eh? No, yo no voy a negar que puede ser un escenario muy complejo, pero lo que quiero hacer en la comparativa es que finalmente un ERP debe ser una herramienta que nos ayude, más allá de que sea una herramienta en la cual tengamos que estar siempre ejecutando procesos y comparativas y configuraciones, ¿no? Esa es la comparativa que te puedo tratar. ¿Desde qué herramienta es más fácil llegar a una funcionalidad de consolidación? ¿Desde qué herramienta es más asequible llegar a una funcionalidad intercompany? ¿Desde qué herramienta podemos explotar más esas funcionalidades? ¿Desde qué herramienta esas funcionalidades nos dan una mayor ventaja competitiva si es que somos una empresa que
realmente tiene operaciones distribuidas en diferentes territorios, ¿no? Si no se tienen operaciones distribuidas en diferentes territorios, tampoco dejen de ver la funcionalidad de intercompañía o de consolidación financiera. Y el punto es que, pues, eh, insisto, hoy en día es cada vez más factible que tengamos operaciones distribuidas, que necesitemos tener una nueva razón social o que tengamos una operación en un nuevo país. Si la alternativa es buscar otro sistema, buscar o tener nuestro mismo sistema y tener una nueva instalación en ese nuevo país y después preocuparnos de la consolidación, eso puede ser un dolor de cabeza. Mejor mire una herramienta, una solución que desde un principio pues ya tenga un camino muy natural, muy factible, muy fácil para poder tener una intercompañía real o tener un esquema de consolidación financiera y operativa eh, real y más fácil de desplegar y tratar. Bien, entonces, en resumen, como comentaba al inicio, ok, pues básicamente ambas soluciones tienen funcionalidades de consolidación. La comparativa es que una, como sabes, Juan, fue desarrollada inicialmente bajo un esquema centralizado y luego, con la coyuntura de necesidad, se tuvieron que agregar funcionalidades de consolidación. La segunda, como Oracle NetSuite, es una solución que desde un inicio se pensó bajo esquemas se lanzó bajo esquemas de consolidación y que despliega eso de una forma más natural de tratamiento, ¿no? Un poco las formas que hemos visto, los puntos clave que inciden, que pueden tratarse, son los esquemas de la arquitectura, de la infraestructura, de la seguridad y de la estabilidad que pueden tener esos sistemas. Bien, aquí básicamente este es un cuadro que también puede tratar aquí de información. Básicamente, para hacer un resumen, también la conciliación financiera en Bitcoin. Los pasos para poder llegar a la inflación es poder replicar la data, estandarizar los procesos, y esa estandarización de procesos también es una estandarización y una homologación de información, ¿no? Y poder automatizar de alguna forma esa forma para poder llegar finalmente a una consolidación. Es el cuadro que está marcado con rojo, ¿no? Para poder llegar a esa consolidación, pues tendríamos que dispararse entre esa forma entre las subsidiarias que puedan dar. Eh, la respuesta, sin ánimo de ser orientada en un esquema técnico, yo no soy experto en exactamente en lo que puede ser la infraestructura de Oracle, ¿ok? Pero lo que sí puedo comentar en ese aspecto, la pregunta enmarca una consideración válida, ¿no? Diferentes marcas y formas para poder hacer más difícil el camino a alguien que quiera vulnerar la información. Eso es correcto, es válido. Sin embargo, también es válido que las diferentes marcas y formas, a pesar de los estándares que pueden existir, pues en eso, son diferentes, finalmente, existen de una forma diferente que requieren ahí un tema diferenciado. En el caso y en la comparativa de la pregunta, en el caso de Oracle, de Oracle, pues los esquemas de seguridad, primero que Oracle trata de cumplir con todos los estándares y formas de seguridad, y segundo, que trata de ser no solamente un referente en los esquemas de seguridad en nube, sino un innovador en los esquemas de seguridad para su nube, ¿no? Entonces, hoy por hoy, y insisto, estas no son webinars de la OCI, pero hoy por hoy, por ejemplo, eh, y esto es una información pública que pueden consultar de la OCI, la Oracle Cloud Infrastructure, es de las nubes más seguras del mundo. ¿Ok? Y yo lo digo abiertamente de esta forma. Quizás no sea la nube más usada del mundo. Hay otras nubes, otras aplicaciones que tienen más despliegue de mercado. Lo que sí puedo decir, y podemos afirmar como partner de Oracle y lo pueden consultar, si pueden hacer la documentación de Oracle, que debe ser de las nubes más seguras en el mundo. Y en esa nube, que es la más segura en el mundo, pues ustedes pueden encontrar su ERP, sus instancias, sus países, sus compañías y su esquema de consolidación. Me parece aquí. eh, Acá hay una pregunta, la comparación de costos entre SAP, Integral y Oracle. Es una comparativa compleja, ¿ok? Porque depende de muchos detalles y factores. Sin embargo, a la persona que hizo la pregunta y en general toda la audiencia yo le puedo responder lo siguiente. Si hay necesidad de hacer esa comparativa, pues con gusto podemos tratarla y verla.
y voy a tomar este momento para hacer este ofrecimiento. Esa comparativa podemos hacerla de diferentes formas. Es una comparativa compleja, ¿ok? Porque depende de muchos detalles y factores. Sin embargo, a la persona que hizo la pregunta y en general toda la audiencia, yo le puedo responder lo siguiente. Si hay necesidad de hacer esa comparativa, pues con gusto podemos tratarla y verla. Y voy a tomar este momento para hacer este ofrecimiento. Esa comparativa podemos hacerla de diferentes formas. Podemos comparar los costos de inversión inicial, los costos de inversión en el tiempo, ya que uno no compra un ERP para un día de os, lo compra para bastante tiempo, y no solamente los costos, sino los beneficios que puede lograr, ¿no? Ya tuvimos un webinar anterior, me parece, acerca del ROI de una solución ERP, lo puede consultar, pero si no ha sido suficiente y desea hacer esa comparativa, se lo ofrezco con todo uso. De hecho, lo hemos hecho con algunos clientes, pues, sin temor a poder dar el detalle. Una vez más, sería responsable de mi parte poderle decir que esto demora un mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses, porque depende evidentemente de cada entorno y forma. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar un par de temas sobre esa pregunta. La migración es posible y existen herramientas para poder acelerar y llevar esa migración. Herramientas no voy a decir propias del fabricante, sino herramientas en general que los diferentes partners o la práctica ha tratado para poder hacer que la migración sea lo menos dolorosa posible, ¿no? Toda migración, todo cambio, por las razones que fueran, pues tiene siempre un esquema atrás, digamos, de poder adecuarse a una nueva solución. O sea, cuando uno cambia de auto, así tenga experiencia manejando, sea conductor, pues cuando uno cambia de auto, a veces las cosas en el nuevo auto están en sitios diferentes. Entonces, eso podemos, este, eso podemos derivarlo totalmente. Hay herramientas para poder acelerar la forma, por supuesto. Si bien no es un tema de webinar, si me permito responderlo, ¿no? La facturación electrónica pues, es una funcionalidad que está integrada al esquema del ERP, ¿no? Aparte de diferentes formas, en los diferentes países tienen diferentes formas. Si usted quiere tratar con una solución como la y con un partner como la TANREDI, yo debo decir que la localización de la TANREDI ya tiene incorporada la facturación electrónica para diferentes países. Puede también contactarlos para poder... Yo lo que le puedo comentar es y eso no es materia de esta cuenta, pero se lo quiero comentar. Uno de los puntos importantes para poder implementar un nuevo RP es también la facilidad de la curva de aprendizaje. Si yo debo hacer una comparativa con diferentes soluciones, ya no sé lo que suscribir a lo que hemos tratado hoy, pues ahora con Nexus es una solución que tiene una de las curvas de aprendizaje más directas y más tratables para poder hacer una migración o una implementación. Me voy a pasar un par de minutos de tiempo, pero me voy a tomar un tiempo para responderla acerca de las formas y los métodos de implementación. Yo lo digo de esta manera, yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas y que la presencialidad o la virtualidad llegó para quedarse. Y creo que debemos explotar esas formas. Las implementaciones pueden ser presenciales, pueden ser virtuales, pueden ser híbridas. ¿De qué depende? Va a depender de la naturaleza del negocio que pueda tratarse. Y puedo comentarle que hemos tenido implementaciones virtuales exitosas, muy buenas, hemos tenido implementaciones presenciales, hemos tenido implementaciones híbridas, y hemos tenido implementaciones que se han planeado de una forma y que se han tenido que cambiar en el camino. Una de las cosas que yo comento que tengo máxima es que lo que más ocurre en un proyecto son cambios. Eso no está mal. Lo que está mal es no controlar los cambios. Tenemos en vista los cambios y que el cambio amerita pasar de presencialidad a virtualidad, como ocurrió, por ejemplo, en la pandemia, que todos estamos acostumbrados a ver temas presenciales y de repente nos surgió un cambio a pasar de la virtualidad. Lo importante es cómo estamos preparados para enfrentar esos cambios. Y al revés. Así que mi respuesta es que la implementación puede ser presencial, virtual, híbrida, ¿no? Podemos desplegarlo en cualquiera de esos esquemas y que a través de los proyectos pueden ocurrir cambios. Considero que un paro como la pandemia pues, está preparado para poder afrontar esos cambios, ¿sí? La pandemia lo mostró, nosotros implementamos y desplegamos muchos proyectos en tema de pandemia, ¿no? Y proyectos exitosos realmente que son referencia.
Potencia tu crecimiento con Oracle NetSuite, la solución que tu empresa necesita.